Bienvenidos a Talks, un podcast enfocado 100% en sistemas de crecimiento para empresas, innovación y desarrollo, con el objetivo de incrementar la competitividad en poco más de 15 minutos. Jesús, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, tú. Pues aquí estamos platicando un tema que creo que nos apasiona a los dos, que tiene que ver con las personas, que tiene que ver con las dinámicas en las empresas. Yo sé que tú eres una persona muy reconocida en todo lo que tiene que ver con cultura organizacional y con cómo gestionar a las personas, porque sabemos que son personas, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia como más relevante que has tenido dentro de poder implementar sistemas de cultura dentro de las empresas? Híjole, han sucedido cosas bien interesantes, por lo menos los últimos 5 años en el tema de cultura. Casi todas las empresas nacen siendo una cultura que le llaman paternalista o clan, donde el patriarca, el dueño, la empresa es como su hijo, ¿no? Entonces sus colaboradores llegan a ser como parte de la familia, parte de sus hijos. Y, y eso hace que se tengan ciertas formas de ser y de actuar, ¿no? Y luego han sucedido cosas históricamente. Dando un paso para atrás, cultura es cómo tú reaccionas a lo que está sucediendo en el entorno y que tienes que mover dentro de tu organización para seguir teniendo resultados. Es una empresa nace siendo paternalista, el dueño empieza a ser una empresa, un hijo, es su hijo, es un producto, un servicio, y le pone todas las ganas, todo el corazón, y todo es armonía, y todo está bien bonito, pero de repente se da cuenta que solo y cargando a todo el equipo no puede. Entonces viene el tema de, oye, pues necesito una cultura más como lo que tú haces de procesos, de estructura, de orden, pero les empieza a doler y dice, oye, pero es que a mí me gusta estar en todas las decisiones todavía y quiero saber qué pasa hasta en el último rincón. Y luego la gente quiere pedirle permiso al dueño para hacer todo porque así era la dinámica. Entonces es más importante hablar con el dueño o seguir el proceso o seguir la política. Y eso son dinámicas que se van dando. Pero hace 5 años en específico se da el tema donde viene esta revolución, voy a llamarle tecnológica, que todo el mundo se tiene que volcar a tener una cultura, le llaman innovadora, ¿no? Y todo el mundo habla que ya hay que meter la innovación y la innovación. Y les digo, oye, pues sí que es innovación para ti. Y luego le preguntas a cada uno y es innovación para cada persona es diferente. Y a la mejor conclusión, hablando de cultura y de innovación, es que la gente se comporte de dos maneras. Cliente céntrico y se mueva muy rápido. ¿Cómo estás pensando siempre en el cliente y actuando por el cliente de una manera muy ágil? Imagínate a las organizaciones que eran muy paternalistas, donde todo pasa por el dueño, donde él es el que tiene la verdad, o que todo pasaba a través de procesos jerárquicos. Fue un cambio bien relevante. Y ahorita hablamos un poquito de la pandemia. La pandemia aceleró el tema tecnológico, ¿no? De repente estamos en nuestras casas, tienes que tener juntas virtuales, tienes que revisar a tu gente de manera con tecnología. Entonces, eso hizo que el cambio fuera muy disruptivo, ¿no? Ese para mí ha sido el cambio más relevante. Y yo vi industrias, ahorita estamos con la Canirac, y es bien interesante, que en la misma industria vi restauranteros que les fue extremadamente bien en la pandemia, como a Grupo Costeño, que tienen el cuerno, el animal, etcétera, y a otros desaparecer totalmente. Agencias de marketing salir de ser, ahorita ser de las más grandes y las más icónicas en Nuevo León se murieron. ¿Qué pasó? Hubo un cambio cultural que muchas empresas no pudieron resistir. Para mí ese ha sido el cambio relevante y cómo el COVID fue un acelerante de todos estos temas que ya venían, ¿eh? Oye, y en toda esta parte que mencionas de cultura, que tú ves la cultura como pasan hechos dentro de una organización y es cómo reaccionamos, ¿no? A estos hechos, cómo no dejamos que nos gobierne el ego. Yo he tenido estas experiencias en las empresas donde por más que tú involucres procesos, tú involucres una estructura, obviamente que funcione como un gobierno corporativo, pues termina llegando uno de los socios y termina mandando directamente un área, brincándose muchos puestos para poder hacer las cosas dentro de una gestión correcta, porque al final creo que lo correcto es lo que te funciona, ¿no? Hemos tenido gente que tiene empresas familiares muy exitosas y que hay una dinámica que funciona muy bien, Correcto. pero dentro de esta parte de los colaboradores,
Tú sabrás también mejor que nadie que los colaboradores dentro de las empresas y sobre todo cuando las empresas tienen muchas áreas, o sea que las empresas realmente son bastante diversas o que tienen estructuras verticales, pues realmente los colaboradores a veces sienten que dan más a la empresa de lo que la empresa les da a ellos. Y eso va generando un disgusto y eso obviamente va dañando la cultura porque se daña la percepción global del entorno de trabajo, de lo que es la empresa y de lo que los valores significan. Tú dentro de este involucramiento que has tenido con los colaboradores, ¿cuáles han sido estos puntos clave que has encontrado en la gestión para poder hacer que realmente ellos perciban que la empresa sí les está dando y que el trabajo es equitativo y que son un equipo? Bueno, voy a ir un poco al grano de las culturas, ¿no? Ahora sí, al santo grial de las culturas. La mejor cultura que existe o que tú puedes poner en una organización es la cultura que le llaman los gringos de accountability. Que aquí es como responsabilidad, pero es una palabra más fuerte, pero es cómo tú haces que la persona sienta que la empresa es suya, ¿sí? Y viceversa. No sé si me explico, se sienten como que la empresa me pertenece y yo le pertenezco a la empresa. Es una relación donde ellos dicen, todo lo que yo hago tiene un impacto y soy responsable y soy parte del impacto. Esa es la mayor cultura. El tema es cómo le haces para que las gentes y todo empresario que vea esto dice, todo el mundo dice, ¿cómo le hago para que el colaborador piense como empresario, como que le preocupe y sea dueño de las cosas? Y no es tan fácil porque, de nuevo, siendo colaborador, siempre tu sueldo te llega calientito cada quincena, ¿sí? Y cuando eres dueño estás viendo, híjole, ¿y si no vendo? ¿Y si pasó esto? Hay tantas variables que tienes que manejar que a veces el colaborador no lo ve. Entonces, lo mejor es enseñar al colaborador que vea todo lo que está sucediendo y el impacto que tiene cada una de sus acciones, porque al final son comportamientos en los resultados de la organización. Y ahí él empieza a decir, ya entendí. Si yo hago esto, impacto esto. Si yo hago esto, impacto esto. Entonces, para mí ese es el santo grial en el tema de las culturas y no es sencillo, lograrlo. Sí, digo, porque la tesis del proceso de, oye, ¿cómo lo tenemos que hacer? Pues es muy claro, ¿no? Pero creo que cuando ya pasamos a la implementación, creo que es de ahí donde muchas cosas se caen, porque ha habido sistemas, por ejemplo, yo soy muy fanático de los sistemas de gamificación, ¿no? Correcto. Que cómo creamos estos programas de desarrollo al empleado, pero por medios de recompensas, por medio de sistemas que a veces van más allá de lo Muy económico, que van premiando un sistema de éxito, que viene mucho de los juegos, ¿no? También está correcto, es muy correcto. implementado ese ya. Pero dentro de, te voy a dar un ejemplo. Tú tienes un área de trabajo. Dentro de esa área de trabajo, tú buscas crear un sistema donde las personas puedan crecer por medio de ya sea gamificación o por medio de cualquier sistema que te ayuden a impulsar y a crecer a los colaboradores. Pero en muchas ocasiones hay gente que no quiere crecer y me lo han dicho muchos empresarios. ¿Sabes qué? Es que tengo personas que les da miedo y hay gente que se ha aventado de, ¿sabes qué? Quiero probar un puesto gerencial, un puesto directivo que vaya 100% variable o que reduzca en gran parte mi sueldo. ¿Por qué? Porque accountability, esta parte de relación, pues es responsabilidad, por así decirlo, dentro de las acciones que están tomando, pues a veces también tiene que impactar contra, si tú tomas buenas acciones, te desempeñas bien, pues tienes ingreso. Si lo Correcto. haces mal, no tienes ingreso y es cuando a veces lo puedes mediar. Y hay gente que cuando ve este panorama, como tú mencionas, global, se asustan y dicen, oye, es que no creí que fuera así, está muy complicado. Justo grabamos un podcast recientemente de eso, donde, oye, pues una persona muy buena en un área de TI, la subieron a una gerencia de TI con personas a su cargo, pero nunca se dieron cuenta que no tenía habilidades blandas. No, y eso pasa de tiro por viaje es el tema. Yo le digo, en las fuerzas comerciales pasa mucho, ¿no? Al buen vendedor lo hicimos mal gerente comercial, ¿no? Porque no tiene esas habilidades de liderazgo, ¿no? Eso sucede mucho. El tema, el tema de cultura, ¿y cómo lo hacen de cultura? Yo voy, como tú dices, a muchas empresas en muchos lados. En Nuevo León, de repente hay grandes corporativos y de repente puede haber ego, como tú decías, en las áreas de recursos humanos, y tú les hablas de cultura y hay todavía gerentes de recursos humanos que confunden cultura con clima organizacional. Que clima es cómo se siente la gente, cultura es cómo piensa, por qué piensa la gente como piensa y por qué se comporta como se comporta. O sea, el tema cultural es entender los comportamientos de la gente. Entonces, lo primero que tú tienes que ver de la cultura es
¿Qué formas de pensar y de actuar hay en la organización? Que les han dado los resultados que tienen hasta ahorita. Yo no los juzgo, como me dicen, oye, es que la cultura aquí está bien fea. Pues está yéndole con ganas a la empresa. Entonces la cultura está funcionando. El tema es que cuando tú fijas nuevos objetivos y hay un entorno afuera diferente, dicen, híjole, ahora tenemos que empezar a cambiar. Tenemos que fijar qué necesita ahora el cliente. Nuestro producto ya no está teniendo la misma penetración. Oye, se está moviendo bien rápido la competencia. Y volteas y dices, pues es que lo que nos hizo grandes es que éramos estructurados, cuadrados, ordenados, y de repente nos dicen que ahora tenemos que ir a ver al cliente y ser flexibles. Imagínate el choque que hay, porque cambiaste los objetivos de golpe. Entonces, tú tienes que entender qué comportamientos hay y qué comportamientos vas a requerir ahora. Y ahí te empiezas a dar cuenta. Te pongo un ejemplo de uno que vende maquinaria pesada, tipo Trax aquí, se llama Yamadiza. Bien interesante porque compraron una empresa del mismo tamaño que ellos en Chihuahua. Y me dice, oye, yo no quiero ser el conquistador. Quiero ver qué cultura tienen. Pero yo también quiero ver mi cultura. La cultura de Madiza totalmente jerárquica. No había juntas, no había colaboración, todo era por mail, copiando al director, y si tú copiabas al director, las cosas se movían. Y súper exitosa la empresa. Y la otra empresa era lo que el cliente me diga, yo me muevo, si me dice que le tome su maquinaria, se la tomo. Entonces, y los otros para tomar maquinaria tenían que hablarle al corporativo. Entonces, ¿cuál de las dos es la buena cultura? Sí, al final, como mencionamos, ¿no? La cultura es la que funciona, o sea, la que te hace llegar al resultado. Y creo que esa confusión hacia un clima organizacional, creo que también tiene que ver con el nivel de satisfacción Que de, tiene el de la colaborador. gente. Correcto. Donde dices, oye, pues a lo mejor este sistema jerárquico, impositivo, que lo vemos en muchas empresas, sobre todo en empresas familiares, oye, pues a lo mejor funciona muy bien por los números. Pero ahora si volteas a ver con el bienestar del colaborador, pues No tendrás que ver, tanto. oye, qué rotación tiene. ¿Qué rotación? ¿O qué vas a hacer con los millennials o los centennials que no valoran tanto eso? ¿Qué está sucediendo con los vivienderos en Nuevo León? Que el tema de la construcción es un tema muy jerárquico, muy de procesos, muy tradicional. Y las nuevas generaciones no quieren entrar al negocio familiar porque les hace aburrido. O sea, los millennials y los centennials dicen, si voy a hacer lo mismo que ha hecho mi papá, de hacer casas en serie, de vivienda de interés social, que el modelo de negocio ya no lo sabemos, no hay que moverle, no les interesa. Culturalmente ya empieza a haber un choque en la misma familia, porque uno dice, oye, yo quiero ver a ver qué cosas nuevas y qué innovo y si hay nuevas tendencias de construcción. Y los papás, espérame, pues si el negocio es rentable y funciona, y vuelvo a decir, ¿cuál de los dos es el bueno? Como dices, si no está roto, no lo arregles. Si O no sea, está sí, roto, no lo arregles. Pero si no ves el entorno que puede cambiar algo y que tú no te preparas, estuvimos viendo una empresa ahí donde está, en La Perla, donde está Kodak. Yo no había ido y es impresionante entrar y decir, aquí estuvo Kodak y aquí hacían las películas y ya no existe nada de eso. Porque los pelados eran los mejores, ¿para qué le muevo? Si jala. Por eso tienes que leer mucho el entorno. Yo no sé si la construcción vaya a cambiar, yo no creo que vaya a cambiar rápidamente, pero me decía un desarrollador de parques industriales, lo que pasa es que yo voy en un yate tranquilo y no me gustaría que de repente desarrolladores de parques industriales me pasen con motos de agua rapidísimo y cuando yo quiera voltear a ver, ya me robaron el mercado, ¿va? Ninguno de los dos está mal. Mi punto es, tú tienes que fijar una estrategia hacia dónde quiere ir tu negocio y ver si tu cultura te va a permitir lograr eso o no. Ahí es donde está el tema de la cultura. Porque me dicen, oye, en una empresa hay tres culturas. La que tienes, la que te ha llevado a los resultados que tú tienes, la que desea la gente. ¿Qué cultura desea la gente? La de clan, la paternalista, que aquí me sigan chipileando y yo quiero estar cerca del dueño. Por eso culturalmente, para institucionalizar o lo que decíamos de gobierno corporativo hace rato, duele mucho, porque la gente quiere seguir reportándole al dueño y quiere estar cerquita del dueño y el dueño quiere estar cerquita y, de si, ellos. y si- y si el dueño te sonríe, ya te hizo el Te día. hizo el día y de repente te dice, no, ya no vas a hablar con el dueño. No, es que yo quiero seguir. Hay una relación cultural muy que los une, ¿va? De repente le dices, oye, pues ahora tienes que hacer esto diferente. El ser humano somos, el cerebro dicen que es el músculo más flojo que existe. No quiere cambiar.
porque ya estás trabajando de cierta manera. Y la tercera cultura es la que requiere tu empresa para lograr su estrategia futura. Entonces, ¿cómo tú alineas la cultura actual, la que desea la gente y la que necesita tu empresa? Ese es el reto. Y esa hacerla de psicólogo. A ver, pues les tengo que mover para que se muevan para acá y estos para acá. Y es ahí donde, como le digo a muchos dueños y directores, donde batallamos. Porque el primero que tiene que cambiar culturalmente es el líder. Dicen, sí, hazme un cambio cultural. Ahí trabaja con mi gente. No, a ver, si tú no estás convencido que vamos a ser ágiles, que vamos a ver al cliente, ni le metas este Sí, o tema. sea, él tiene que ser el primero que es el embajador de la nueva cultura. Mencionabas algo que me parece importante y que creo que hasta hace algunos años y como hablabas con la pandemia se potencializó, que tiene que ver con las nuevas generaciones. Y antes de la pandemia muchas generaciones decían, bueno, es que mi negocio sigue siendo con el director que tiene 70 años, que tiene 50 años, y para que puedan entrar las nuevas generaciones, los hijos, o que pueda pasar a un gobierno corporativo donde ya lo rijan por un consejo de administración, van a pasar muchos años. Pero la mayoría de las empresas que se hicieron fuertes en la pandemia o las empresas que nacieron, ya nacieron con una estructura muy distinta. Ágil, Eh, innovadora, Ajá, clientecéntrica. exactamente. Y viene de esta parte de la startup. O sea, creo que esta parte de las empresas que buscan ser unicornio y que sobre todo se ha puesto muy de moda en Latinoamérica, donde muchas empresas ya tienen una cultura que funciona, mínimo para la parte económica o la rentabilidad como empresa, pero están viendo hacia virar a una cultura de una startup y están viendo hacia una cultura ágil y están copiando patrones que tiene Google o que tiene Apple o que tiene el resto de marcas que a ellos los han funcionado, pero no saben exactamente si eso funcionaría en el tipo de modelo de negocio que tienen, en la gente que tienen y pues en los entornos en los que se están moviendo. Tú cuando estás trabajando con una empresa y para todas las personas que son emprendedores y que están buscando esta parte a veces hasta de copiar estas formas de cultura y estas gestiones, ¿tú qué consejo darías hacia la forma de trabajar la cultura cuando estás empezando una empresa? Mira, cuando empiezas una empresa, al final, yo empecé mi empresa y es la segunda empresa que empiezo, la que tengo ahorita. El tema de ser cliente céntrico lo es todo. Tú tienes que estar cerca de tu cliente entendiendo qué necesita, qué le preocupa, qué le motiva, qué lo reta, ¿sí me explico? Y ver qué necesidad le puedes tú atender. O sea, tienes que moverte rapidísimo. Yo no conozco ninguna startup que con su prototipo, y he leído la biografía de Jeff Bezos y del de, ¿cómo se llama? Elon Musk. Sus prototipos, muchos no jalaron. Su primer producto lo tuvieron que cambiar 1000 veces, pero iban con el cliente, ven, a ver, y esto sí valora, esto no lo valora, esto sí lo valora, esto no lo valora. Entonces tienes que estar pegado con el cliente. Tienes que oler necesidades, tienes que oler temas que tú puedas resolver. Y luego tienes que regresar atrás y ser muy ágil. En la biografía de Elon Musk te dice cómo él los cohetes que está mandando el especio, él les decía a los que invertían, en 6 meses está, nunca estuvieron en 6 meses. Y explotó 2, 3 antes para que llegara, no sé si me explico. Entonces, muchos se meten mucho en, quiero tener el producto y bien robusto y le están ahí haciendo cositas. No, a ver, primero ve y el cliente le sirve, no le sirve, quítale. Esa es la cultura de innovación. A mí cuando me dicen, ¿qué tengo que hacer para la innovación? Enfócate al cliente y sé muy ágil, muy, muy ágil. Y es todo un tema, porque hay mucha gente que el ego, regresamos, el ego lo que más limita es que tú escuches al cliente. ¿Por qué? Porque dices, yo sé más de que él, ¿y cómo va a saber él lo que...? ¿Sí me explico? Y, Entonces y- ahí, y sobre todo con el cambio generacional, que los clientes están valorando otras cosas y las empresas no se dan cuenta que mucha de la inversión que están teniendo en innovación, en ventas, en infraestructura, no está alineada a los requerimientos de las personas y por ende no está alineada a la cultura y no está alineada a los procesos y es una empresa que va a otro lado. es correcto, fíjate, para que veas el cambio que hay en los mercados. Este Kotler es el padre del marketing. Él inventó las 4 P's famosas. En medio de la pandemia saca el marketing 4.0. Kotler, el que inventó las 4 P's, saca el libro y dice, las 4 P's, tíralas a la basura. Ya no sirven. Ahora son las 5 A's. Y las 5 A's ya te hablan de cómo vas a atraer,
cómo vas a enamorar a Peel, cómo vas a contestarle cualquier pregunta. Haz cualquier pregunta que tenga, tú ya tienes una respuesta para el cliente. Cómo lo llevas a la acción, act, y cómo lo conviertes en un advocate, un abogado de tu marca. Las 4 P's dices, yo ya, que tú definas el producto bien bonito y qué precio y cuál va a ser mi canal. No, tú te enfocas en el journey y en entender a profundidad a tu cliente para que, sin que sepa, tú lo vas llevando por un caminito hasta que te está recomendando. Él es tu mejor marketing, ¿no? Que es un poquito lo que hacen los influencers ahora, ¿no? Son los abogados de las marcas, ¿no? Y que nacen por todos lados de una manera informal, ¿no? Ahí, a ese nivel está cambiando las culturas. ¿Qué me trajo a mí a Jalisco? Fíjate lo que sucede. Hace 3 años empieza a haber falta de talento en Nuevo León. No hay gente. Ahorita en Nuevo León no tenemos gente. Me llevo muy bien con el secretario de Economía, Iván, y siempre me manda WhatsApp. Y hoy generamos 4,000 empleos. Y ahora 3,000 empleos porque trajimos que a Tesla y que a estos coreanos. Y yo lo cotorreo por WhatsApp. Le digo, está bien padre, compadre. Nomás que no hay gente. ¿Qué le vas a decir a las empresas cuando yo le digo, pues no hay talento para meterlas a la empresa? Me dice, ese es problema del secretario de Trabajo. Yo ya entre broma y broma le digo, el tema es que no va a haber gente. Y en Nuevo León lo que empezaron a hacer, fíjate culturalmente el cambio que está habiendo. Ahora tienes que hacer estrategia comercial, pero para atraer al cliente interno. Al colaborador, ahora lo tienes que ver cómo lo atraes, cómo lo enamoras, cómo lo retienes, como si fuera un cliente. Hacer oferta de valor, pensar, porque ahorita el recurso más escaso no es vender. México es la economía más caliente del mundo ahorita, por un tema geopolítico y el nearshoring y lo que todo el mundo debe conocer ahorita. Pero no hay gente. En los polos de desarrollo, voy a ser bien claro. Y ahorita llego a Jalisco, platico con las cámaras y con los empresarios y ahorita traen, con cámara que hablo, no hay gente. ¿Qué cambio cultural van a tener que hacer las empresas solo para tener gente? Fíjate, de hecho es Con justo. 5 generaciones diferentes trabajando al mismo tiempo. Tienes a los millennials, a los centennials, a los X, a los baby boomers y a los nuevos chavitos que vienen, que piensan de manera diferente, que los motivan cosas diferentes, que quieren cosas diferentes. Dale chamba. El mismo puesto a 5 generaciones diferentes. ¿Cómo le haces? Sí, o sea, lo que mencionas es, hay un tema de falta de alineación de la propuesta de valor para cada una de las De las generaciones, generaciones. porque tienes que saber que cuando tienes una empresa, pues al final tú dices, oye, esta área es mejor, es más propensa a lo mejor a ciertas A edades ciertas porque es van a correcto. atribuir ciertas cosas, pero tú luego ves las vacantes de trabajo, las propuestas de valor que se sacan hacia los colaboradores y te das cuenta que mucha gente se puede englobar. ¿Por qué te habla? Pues te habla de cuánto dinero quieres ganar, te habla de cuánto quieres trabajar y te habla de funciones. Y te habla de que es la empresa con mejor cultura y clima organizacional, pero están dejando de lado esa parte que les apasiona. Y justo me decían ciertos empresarios, ahorita que estaban abajo platicando, cuando nos topamos en el ingreso, y me decían, yo opté por empezar a contratar millennials, por empezar a contratar nuevas generaciones, porque tienen este chip de dinamismo y que Correcto. pueden ayudar a cambiarnos la empresa. Pero en contrapartida, son personas que tienen un bajo nivel de compromiso y que hacen un poquito de dinero, se van de viaje y a Buscan, lo mejor no los vuelves a ver. ¿Sí? buscan experiencias, buscan desarrollo. Y ese es un employee journey, es una jornada dentro de tu empresa diferente. Estábamos ahorita con el dueño sello rojo, no me acuerdo el apellido, y me decía, Chuy, es que, ¿qué hacemos? Porque veo que aquí en el Mind los chavitos me duran un chorro, pero los estoy rete y rete y les doy desarrollo, y en la empresa no. Le dije, ¿qué tanto le estás dando de esos temas en la empresa? Porque tal vez ya es una empresa de muchos años, muy tradicional, que no les llama a los chavos. Le dije, ¿qué si ahora necesitas saber que te van a durar 2, 3 años? Ellos quieren aprender y tú en contraparte le vas a pedir ciertos resultados. Tu convenio de trabajo son 3 años y se acabó. Me dice, voy a extrañar a los que duraban 20, 30 años. Es la realidad. Sí, la gente que buscaba este plan de carrera donde llegas a Plan, una empresa y dices, me quiero me jubilar. quiero jubilar, hay que éramos X. Mi generación pensábamos así. Y bueno, y los baby boomers ni se diga, o sea, cambiarse de chamba era como un pecado mortal, ¿no? Porque no estaba siendo leal a la marca, ¿no? Entonces,
Imagínate que ahora tengas que, tal vez para el mismo puesto, ofrecer condiciones diferentes y esperar temas diferentes dependiendo de la generación. El marketing 5.0 que lo saca Kotler un año después de la pandemia, fíjate, marketing 5.0 dice, nomás le quiero agregar un poquito de complejidad. 5 generaciones comprando al mismo tiempo. Te voy a poner un ejemplo que a mí me tiene ahorita pasmado en ese tema para que veas el tema cultural. Los niños están tomando decisiones por los papás al día de hoy. Estaba dando un tema de cultura con un vivendero muy grande en Nuevo León y con su fuerza comercial. Y les hablaba del marketing 5.0. Y les decía que los niños tenían influencia. Y dicen, en la compra, dicen, ahora caigo en cuenta. Llegan los papás con los niños y les preguntan a los hijos, oye, ¿qué te parece la casa? Y si el niño dice que no le gusta, la probabilidad de que me compren es súper baja. Y yo lo extrapolé cuando estaba platicando con ellos a mi casa. Tengo hijos de 17. Si mi hijo, les digo el fin de semana, oye, quiero ir a, quiero ir a este restaurante. Y si mi hijo me dice, no, papá, vamos a este, inconscientemente le hago caso a mi hijo y me voy al restaurante que él me dice. Para los trabajos sucede lo mismo. El hijo influencia al papá. Ahorita estamos haciendo en Nuevo León muchas campañas donde llevas a los hijos, donde enamoras a los hijos de la empresa para que les digan, papá, tu trabajo está bien chido. Y los papás, inconscientemente, le hacen caso a los hijos. Fíjate cómo está el tema, o sea, de cultura. ¿Quién está influenciando la manera de pensar y de actuar de la gente? Hasta los hijos. Es una nueva generación que tiene voz y voto desde bien chiquitos. ¿Cómo interactúas en eso en la cultura? 5 generaciones. Segundo tema que te toca ahí, el tema social. México y el mundo se polarizó. El socialismo no funcionó, el capitalismo puro no funcionó. Entonces hay mucha gente muy rica y hay gente muy pobre. ¿Cómo trabajas con esa polarización que se dio en el mundo? Por el populismo. Trump es populista y ganó por eso. Hay todo un libro muy bueno que te explica cómo la clase media en Estados Unidos desaparece, ¿no? Francia es lo mismo, Sudamérica es lo mismo. Eso vuelve a traer presiones culturales de cómo lo manejas. De Y hecho, ahorita, ese era un tema que te quería preguntar. La influencia que mencionas acerca de los gobiernos y acerca de las empresas hace un tema de pobreza, que es lo que estamos hablando. Hay una desigualdad social, movilidad social. Sí, hoy pues en Latinoamérica existe una desigualdad importante porque todo el mundo dice que el pobre es pobre porque quiere, pero la realidad es que hay casi un 90% de probabilidades que si naces en una clase, en una dinámica de nivel socioeconómico, te vas a morir en ese mismo escalón. Este, ¿Tú cómo radicas dentro de esa falta de empatía de los empresarios acerca de pues, mejorar las condiciones progresivas, así como va mejorando la empresa, pues que sí, también pueda igualdad en cuanto a los sueldos y que puedan ayudar a mejorar y a contrarrestar la movilidad social? sí, a ver, los temas que nos están sucediendo ahorita, y con todo respeto, yo soy empresario y quiero mucho a los empresarios, pero los generaciones X, hay una cultura que se llama mercado que era muy agresiva de logro de resultados. La bolsa de valores, cuando una empresa cotiza en bolsa, hace que sea muy agresiva en búsqueda de resultados para que su acción suba. ¿Sí me explico? Yo estaba en Alfa, me hicieron gerente muy chiquito, a los 22 años era gerente de planeación, y es algo que nunca voy a olvidar, hablando del tema de cultura. Estaba con Dionisio Garza Medina, que era el mero mero de Alfa, y mi jefe se fue de viaje y me tocó acompañarlo a una conferencia trimestral con inversionistas. Y un chavito, recién salido del MBA de Stanford, cuestionaba a Dionisio que por qué estaban sus resultados y qué iba a hacer para mejorarlos, sin conocer nada de la empresa ni nada de la industria. Y Dionisio estaba sudando. Porque en base a la respuesta que le daba ese chavito, él iba a hacer un reporte donde recomendaba vender, comprar o qué hacer con la acción de Alfa. Yo dije, ¿quién tiene control de esta empresa? ¿Dionisio o un chavito que no sabe qué hacer? Entonces los resultados hacen que las empresas, la búsqueda de resultados, digan, hoy corro 10,000 personas y hoy hago esto porque tengo que dar el resultado. Y cuando tú corres personas, la lealtad se rompe. No sé si me explico. Sí, al final estás traicionando Es, este plan donde contratas a alguien, le prometes un plan de de pronto, carrera y de repente dices, oye, los números ya no los dan, números ya no dan. gracias. Espérate, Amazon
es una empresa archirrecontrarrentable y corre gente por el resultado. Y genera mucha rentabilidad, pero en lugar de 1,5 millones, estaba generando 1,400,000. Entonces voy a correr gente para volver a llegar al 1,5 millones. Entonces esa fórmula es el capitalismo que te dice, oye, pues estoy tan preocupado por las ganancias como accionista que me llevo entre las patas a la gente y es un péndulo, o sea, alguien tiene que pagar en algún momento el precio, ¿no? Si el poder lo tiene la parte económica, el social en algún momento, el poder social se va a levantar y va a decir, espérate, compadre, pues ya nos hicimos muy pobres. Te decía que trabajo en consejos filantrópicos. Hicimos una encuesta en Nuevo León para ver los niños más pobres, así de pobreza extrema, que no hay tanta, ¿qué quieren ser de grandes? ¿Tú qué crees que quiere ser un niño pobre, pobre de grande para salir de su condición? ¿O futbolista o narco? Porque no quieren terminar como sus papás, como obreros que nunca salieron del tema de pobreza. ¿Quién va a pagar los platos rotos al final? Las mismas empresas, o sea, y de nuevo el péndulo dice, oye, espérame, pues se nos pasó de tueste. Y ahorita veo una tendencia en las siguientes generaciones del capitalismo consciente, del emprendimiento social, decir, espérame, pues tenemos que balancear la fórmula porque si no, culturalmente va a ser bien difícil tratar con eso. Hay mucha gente muy resentida, ¿eh? Y entras a las empresas, yo veo cantidad de fraudes que hay en las empresas que antes no había, cantidad de gente que sabotea las empresas porque hay un odio. O sea, la cuarta transformación en México sucede porque realmente la gente está cansada. El 60% de la población, no sé si vieron hoy la encuesta de Reforma y el Norte, el 60% de la población aprueba a López Obrador. Es el presidente que más aprobación ha tenido. Algo está sucediendo allá abajo que no terminamos de entender los empresarios, que tenemos que ajustar porque nos impactan las empresas. De nuevo, yo me voy ahora al tema empresarial. Sí. Nos está impactando. Y si no entendemos qué les preocupa, en qué andan, por qué se están comportando, culturalmente nos meten en un problemón. Sí, esta parte de la insatisfacción de las personas con las empresas que realmente dicen, oye, pues que yo trabajo aquí por necesidad, no porque quiera, no me gusta lo que hago, pero tampoco siento que tenga alternativas. También los números en el tema de movilidad social, pues tampoco nos ayudan a decir, oye, pues puede haber un mejor futuro, porque los números dicen que no va a haber un mejor futuro, o sea que las posibilidades son remotamente bajas. Entonces dices, oye, pues le echo la culpa al gobierno, le echo la culpa a las empresas, ¿qué tanto es mi responsabilidad para ser más competitivo? O sea, yo también creo que esta parte de lo que mencionas, oye, pues quiero ser futbolista o quiero ser narco. Bueno, es que si tú no puedes ver más alternativas en las cuales puedas ser competitivo y puedas salir de Correcto. tu situación, pues entonces va a seguir viendo esas alternativas y por eso la gente busca desarrolladores de software y no hay. Y busca obreros en ciertas áreas y no ¿Y no hay. hay? ¿Por qué? Porque la gente no está queriendo especializarse, no quiere ser competitiva. Entonces prefieren tomar otras vías que serían en muchos casos las vías del dinero fácil. Es correcto. Y prefieren, fíjate, qué triste que prefieren vivir tal vez 1 o 2 años con lana como narco y morirse, porque al final, pues, subir ahí es más difícil, ¿va? Es casi a riesgo de tu vida, ¿va? Y que le vean más esperanza a eso, dices, híjole, sí asusta, ¿no? Y dices, oye, ¿por qué le ven más futuro a trabajar en eso que trabajar en una empresa? Hacer carrera, a ver cómo crezco. Entonces, algo y de nuevo, yo creo que sí se están haciendo, o sea, para no ser muy... ahorita hablamos de gobierno corporativo, todo el tema de ESG, no sé si has escuchado la certificación ESG que se tiene a nivel mundial, es bien interesante porque los banqueros a nivel mundial, para que te presten y te presten a buena tasa, te piden que tú tengas una certificación ESG. ESG es que te preocupes por el medio ambiente, environment, por el tema social y que tengas un buen gobierno corporativo. Eso es algo que viene de tendencia a nivel mundial bien interesante, porque ya no nomás es que tú seas muy rentable, sino para que tengas ciertas condiciones, voy a llamarle de competencia, de acceso a fondos, etcétera, van a pedir el ESG. Y eso se me hace muy bueno, ¿no? Sí, es que cuida la estabilidad real de la empresa a largo plazo. Es correcto, es la sustentabilidad famosa, ¿no? Y ahorita estamos todavía muy enfocados en rentabilidad, no en sustentabilidad. Y los centennials, que nosotros hacemos muchos estudios en las empresas para entender
a la gente el tema del medio ambiente, de la trascendencia, de qué van a hacer con sus vidas, que dejen una huella, es su motor más importante. ¿Cómo cómo estás atrayendo esa generación que, de nuevo, los millennials están más a las experiencias, vivir la vida un poquito? Los centennials traen un tema de responsabilidad social, medioambiental, mucho más desarrollada, ¿sí? Y ellos van a empezar a presionar también a las organizaciones que no todo sea rentabilidad, ¿no? Entonces, ahí es con todos los, ahora te digo, antes cuando yo empecé a trabajar, pues nomás estaban los baby boomers y los X, y no había más. Y todo Y era todo el mundo números y pensábamos rentabilidad. bien, igual. Ahora 4 generaciones y ya viene la quinta a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Culturalmente hablando, para traerlos, para retenerlos. Y ahí donde empiezan recursos humanos, desde mi punto de vista, se va a tener que convertir en un área de estrategia comercial. ¿Cómo entiendo al cliente interno? ¿Qué oferta de valor le doy? ¿Cómo culturalmente lo voy llevando hasta donde le dé para mi organización? Puede ser un año, puede ser 2. Y yo estoy seguro que hay millennials y centennials que sí quieren hacer una carrera siempre y cuando los esté retando, les des aprendizaje, etcétera. Pero es mover toda tu estructura y toda tu cultura interna. Oye, y saber que probablemente el sistema educativo no va a estar preparado para Ay, estos vale. nuevos retos de, oye, pues recursos humanos tienen que transformarse, no solo son los del cumpleaños, no solo son los que cantan las mañanitas, ¿no? Sino realmente ahora tienen que transformarse, tienen que, oye, Correcto. pues el cliente interno y cómo hacen un plan de carrera realmente para estos 5 generaciones que en muchas empresas Correcto. van a estar compitiendo y realmente van a ser el cuello de botella si la empresa es exitosa o no, desde las personas que están detrás operando. Si yo te digo, si las áreas de recursos humanos todavía no entienden de cultura, ahora imagínate que tengan que entender de estrategia comercial. Ya lo saben, ¿eh? Porque saben que desde la entrevista tienen que empezar a vender la empresa, porque si no empiezan a vender la empresa, no llegan a las entrevistas. Y si llegan a la entrevista, si no los tratan bien, no van a regresar. ¿Sí? Entonces, creo que también hay un tema de adaptarte, ¿va? Porque si no te adaptas, te mueres. Pero hay que desarrollar competencias diferentes. Creo que estamos en un cambio de época. Yo estoy seguro que estamos en un cambio de época. O sea, están sucediendo demasiadas cosas al mismo tiempo. Nomás que estamos en medio de la tormenta, le llamo yo, ¿no? Oye Jesús, pues te agradezco mucho, una gran charla, esperemos que les ayude a los empresarios que están buscando dar un nuevo giro a las empresas y que se hagan conscientes. Creo que el primer paso es que puedan ser conscientes de que hay un Conciencia. cambio para realmente poder tomar acción. Correcto. Pues muchas gracias por la invitación y aquí a la orden. Te agradezco mucho, gracias.